Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida muy especial a nuestros 3 invitados de esta ocasión. Nos acompañan 3 profesores de Buenaventura, integrantes en este caso de la SUTEP, y por supuesto son entonces representantes de ese sector de la población que hoy está teniendo un papel protagónico a la hora de pronunciarse frente a lo que es la ley estatutaria que está en trámite en el Congreso de la República en la segunda y la tercera semana de este mes de junio que comienza. Pues el tema se ha vuelto bastante mediático y de hecho se presentan versiones encontradas acerca de lo que está ocurriendo. Para nosotros es un gusto saludarles y vamos a abordar este programa de Diálogos de Ciudad recogiendo las voces de los profesores desde la ciudad de Buenaventura. Nos acompaña la profesora Dora Elisa Díaz Figueroa. Está también con nosotros el profesor Adalberto Romaña Cuesta y el profesor Libardo Riascos Perlaza. El profesor Riascos Perlazas es rector de una de las instituciones educativas pues, más conocidas en la ciudad de Buenaventura, el INETERPO. Y bueno, con este panorama entonces damos lugar a que la profesora, empezando por las damas, salude a Diálogos de Ciudad y este tema que nos convoca hoy. Sí, muy buenos días. Estamos aquí en aras de dar nuestra opinión acerca de esa reforma que está transitando en el Congreso. Nuestro espíritu es informar a la comunidad de tal manera que pongamos puntos claros para que la misma se entere y pueda tener una versión real de lo que está sucediendo en nuestro país en el Congreso de la República. Profesor Adalberto, bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias, Gersaín. Es un placer estar aquí. Estaremos prestos a contribuir a dar respuestas sobre algunos pendientes que tenemos como organización sindical y con la población, la ciudadanía. El profesor Libardo es una persona muy conocida en Buenaventura por su función de rector, pero también alguien que con frecuencia acude a los medios de comunicación a expresar sus propuestas, sus inquietudes, y es, digámoslo así, un doliente activo acerca de la educación en esta ciudad, y por lo tanto nos complace mucho tenerlo por primera vez. Nos habíamos demorado mucho para tenerlo con nosotros en un programa. Profesor, bienvenido. Sí, mi pasión es la educación, que trato de hacer con todo amor, y desde aquí saludar a toda la comunidad de Buenaventura, a la comunidad del país, y principalmente un saludo especial a nuestra FECODE y a nuestra lideresa ejecutiva Isabel Olaya Cuero, que está dando todo allá con los otros directivos ejecutivos de FECODE para salvar la educación pública. Bueno, hay muchos temas que tendríamos que abordar, muchos aspectos de este único tema. La ley estatutaria que está en este día, hoy estamos grabando a 19 de junio y está pues en las últimas horas para saber si se salva esta ley o no. Nuestro programa será transmitido seguramente hacia el 22-23, somos conscientes de eso y damos esta clave en tiempo para que nuestros televidentes tengan toda la claridad sobre el enfoque que hacemos en este momento del asunto. Una de las preguntas claves, los medios de comunicación masivos están diciendo FECODE se fue en contra del gobierno. Empecemos por allí. FECODE está trabajando en equipo con el gobierno, con este gobierno. Están trabajando en pro de la educación pública, de que la educación pública llegue a todos. Entonces, ese es un mito, esa es una falacia, que se diga que FECODE esté en discusiones con el gobierno. Eso no es así. Bueno, no sé si alguno de ustedes, la profesora Dora o Adalberto, quieran complementar
El caso es que durante las últimas 2 semanas, lo decimos, ha habido varias entrevistas, incluida la ministra de Educación y algunos voceros de FECODE, que intentan hacer claridad sobre el asunto, pero los medios de comunicación tradicionales, masivos del país, siguen titulando en ese sentido, que FECODE está en contra del gobierno, o al menos pues a partir de esta ley que está en trámite en el Congreso. Alberto, ¿usted tiene algo que aportar sobre el tema? Pues yo considero que no es cierto que nuestra organización sindical y las bases sindicales estemos protestando en contra del gobierno. Por el contrario, estamos siendo muy claros que la protesta es en contra de la Comisión Primera y especialmente en la bancada que está tomando decisiones contrarias a las que ya se habían aprobado en plenaria de Cámara. Pero por supuesto sí tenemos que dejar un mensaje muy claro, y es que como organizaciones sindicales nosotros tenemos muy preciso nuestra libertad, nuestra capacidad de independencia frente a las decisiones de gobierno. Nosotros como organizaciones sindicales apoyamos a este gobierno, pero también estamos en la capacidad de decirle al gobierno cuando las cosas no se están haciendo bien, de utilizar como las vías de hecho y las vías de derecho para efectos de hacerlo saber, pero este no es el caso. Hoy estamos protestando realmente contra el Congreso, que es quien estableció unas enmiendas contrarias al espíritu de la ley estatutaria. Bien. Cualquier ciudadano desprevenido o incluso ciudadanos informados pueden de todas maneras admitir que la manifestación y las cosas como están sucediendo están teniendo unas consecuencias políticas, y seguramente pues quienes adversan al gobierno del presidente Gustavo Petro estén capitalizando y estén mostrando ese conflicto que usted menciona y que se intenta hacer claridad. Pero sí era previsible que esto sucediera, es decir, que quienes adversan al gobierno pudieran capitalizar esto. ¿Usted qué dice al respecto, profesora? Sí, esa es la gran realidad. Los que son contrarios al gobierno siempre buscan cualquier detalle para desde allí atacar al gobierno de Petro. Nosotros como docente, hasta este momento de la historia de este gobierno, no podemos decir que estamos en contra de él, porque nosotros somos parte de la construcción de este gobierno, ya que como FECODE y como maestros decidimos apoyar la elección del presidente. Nosotros sabemos que la reforma que planteó el gobierno como tal es la que precisamente los enemigos del gobierno, los de la derecha, han querido cambiar con el propósito de hacer quedar mal al gobierno frente al pueblo colombiano, porque sabemos que el espíritu de este gobierno es mejorar las condiciones del pueblo, porque sabemos que en Colombia hay un rezago en cuanto en educación pública, y sabemos que en Colombia es un país desigual. ¿Y qué quiere este gobierno? Tratar de igualar, de dignificar las condiciones del pueblo, pero ellos, como están en su estatus de clasistas, ellos no quieren que el pueblo se iguale a ellos. Por eso de ahí la reforma, como la voltearon, con el único propósito de hacer quedar mal al gobierno, pero los profesores conscientes sabemos que eso no es el espíritu de la ley que el gobierno quiere para el pueblo colombiano. A estas alturas, entonces, reiteramos a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad, no sabemos si va a pasar o no, o con cuántas modificaciones. El caso es que definitivamente el tema se ha vuelto un asunto, pues en las últimas 2 semanas, de gran interés nacional, y nuestro propósito desde este programa es contribuir a que el ciudadano común y corriente se apropie de estos temas, y por eso con profesores, con docentes, quisiera yo abordar un tema de carácter pedagógico sobre el tema, y es: no todos los días en el Congreso se tramitan leyes estatutarias. La gente oye hablar de una ley, pero no todas las leyes son iguales o tienen la misma naturaleza, y esta es una ley, digámoslo así, para nosotros que no somos expertos, una ley especial. ¿Podemos explicarles a nuestros televidentes cuál es el alcance o la diferencia, sin que seamos abogados, naturalmente, de por qué se dice que es especial una ley estatutaria? Una ley estatutaria es especial porque lo que busca garantizar es que un derecho se convierta en fundamental y que sea el Estado, a partir de la inversión, el que le garantice ese derecho al titular del mismo.
En Colombia tenemos leyes estatutarias, leyes ordinarias, entre otras. Las leyes ordinarias son las que hemos conocido hasta el día de hoy, la ley 115, la ley 100, son leyes estatutarias, ¿cierto? Leyes ordinarias. Perdón, o leyes ordinarias. Pero una ley estatutaria lo que hace es obligante y responsable al Estado de garantizarle a la totalidad de sujetos titulares de ese derecho que lo puedan conseguir. Eso es lo que estamos buscando en la educación. Ahora bien, profesor, bien pueda, complemente porque es de gran importancia. Sí, para que tengamos otro tipo de conocimiento también, esta ley estatutaria, como su nombre lo dice, hace parte de la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución, así como la Constitución Nacional es ley de leyes, así esta ley estatutaria es constitucional, por lo tanto, no se pueden vulnerar fácilmente los derechos que, en este caso de la educación, nos asiste a todos. Y por esa razón, digámoslo así, por ese rango, por esa estatura, ¿cierto?, de la ley es que se hace más importante. Y ya sabemos que por sí mismo el tema de la educación es estratégico para las sociedades y entonces eso es parte de lo que aportaría esta ley. Que va para ser visible en unos 30 años. Es decir, la importancia de esta ley no es solo porque se apruebe, es que los efectos de esta ley va a permitir que 30 años nuestro país esté sometido sobre esa ley estatutaria que se piensa aprobar. Si los contenidos de la misma no favorecen a la educación pública como es la que nosotros defendemos, de hecho, la educación pública va en decrecimiento y al decrecer la educación pública va la ignorancia más para el pueblo, porque no le va a permitir a los pueblos alejados de nuestro país ni a los mismos de las ciudades tener una educación acorde con los recursos que necesitamos para que mejoremos la educación de nuestro país. En esta ley estatutaria se está tratando de reformar el sistema general de participaciones, que es donde se fijan los recursos para que cada año a las instituciones públicas lleguen recursos que permitan ser mejores atendidos los estudiantes. Si esta ley se aprueba como está, los recursos van a disminuir porque esta ley contempla a favorecer a la educación privada, que sabemos que la educación privada es de gente que tiene su modo, que es de gente rica, que no va a permitir que el pueblo avance. Y por eso es que hay la lucha de nosotros como educadores. De ahí nuestra federación está dando lo mejor para evitar que se atropelle de manera oficial al pueblo colombiano en lo que tiene que ver con la educación. Bien, y entonces ya la profesora Dora Elisa ha entrado definitivamente en el corazón del tema. Y aquí es donde va a ser muy clave que podamos hacer pedagogía para los televidentes. Entonces hacemos esta precisión, profesor. ¿Cómo entró la ley en el Congreso? ¿Cómo avanzó? ¿Y en qué momento esta ley, que es una promesa y un deseo de FECODE, que ha respaldado el inicio de la ley, se cambia al punto de que ahora FECODE se opone a la misma? Bueno, la ley en principio llega, parte de unos acuerdos entre FECODE y el gobierno nacional. Estos acuerdos tienen varios principios fundamentales para nosotros, que son preescolar de 3 grados como derecho fundamental, educación superior para todos los jóvenes y los estudiantes, los jóvenes en edad de educación superior, una evaluación de desempeño docente que sea para el mejoramiento continuo, que sea una evaluación no punitiva. Lo que decía nuestra compañera Dora, se garantizaran los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema, toda vez que llevamos un déficit recogido en más o menos más de 20 años de casi 200 billones de pesos, lo decía el presidente Petro en su alocución ayer. Digamos que, entre otros factores, lo que tiene que ver con la intención de manejar unos temas de bonos escolares, vouchers, para, digamos, somos contrarios a que el recurso de la educación pública se utilice para fortalecer la educación privada. Digamos que esos fueron los acuerdos de gobierno, entre gobierno y FECODE. Llega a la Cámara, y en la Cámara efectivamente se logra una conciliación entre todos los partidos políticos y se garantiza que esta ley estatutaria conserve y fortalezca el sector público en todo sentido. Establece el derecho fundamental a la educación para los niños de preescolar,
que son los niños de 3 a 5 años, establece el derecho fundamental a la educación superior, es decir, todo joven que esté en edad de educación superior tiene el derecho a acceder, y aparte de eso garantiza que no hayan bonos escolares y todo este asunto. En ese sentido, la Cámara, el único debate fuerte que tuvo fue el que tenía que ver con el derecho fundamental, establecer la educación como un derecho fundamental o como un derecho o como un servicio esencial del Estado. Y allí venía, detrás de toda esta movida, era afectar la dinámica sindical. Es decir, cuando es un derecho esencial, es un servicio esencial del Estado, no se puede paralizar jamás su servicio. Pero en este caso lo que pretendían era justamente inhabilitar la capacidad de veto que tienen las organizaciones sindicales dentro del sector educación para efectos de oponerse al gobierno. Digamos que esa fue la gran discusión que se dio en Cámara, pero fue una discusión que se superó, salió con todos los acuerdos que favorecían a lo que se acordó en principio entre el gobierno y FECODE. Es decir, ese punto en particular, para ir ayudándole a nuestros televidentes y para nosotros mismos entender, ese punto, ese bache, ¿logró superarse? Se logró superar con la discusión entre los partidos. Posteriormente esto pasó, se aprobó en plenaria de Cámara y pasa este texto, inclusive se le incluyó un adicional que era la garantía del profesor de educación física para la primaria. Devolvía esta ley estatutaria a ese profesor. Hoy, cuando pasa a Comisión Primera del Senado de la República, entre los mismos partidos se generan una serie de dicotomías, porque una cosa fue lo que se aprobó en Cámara y otra cosa fue lo que se aprobó en el Senado. Pero esto hay que decir que esta Comisión Primera en el Senado está compuesta por mayoría de senadores contrarios al gobierno. Ahí está el desnivel del asunto. Entonces eso que habíamos dicho ahora, que había logrado ser superado, eso fue antes de llegar al Senado, pero cuando llega a la Comisión Primera, conformada mayoritariamente por representantes, por senadores que no son del gobierno, vuelven a desmontar esos derechos que usted ya menciona. Los vuelven a desmontar, inclusive introducen lo que tiene que ver con los bonos escolares para que hayan personas que puedan a través de este bono escoger dónde quieren estudiar. Nos han lesionado toda la historia ya con que la educación pública no sirve, que pierde mucho tiempo. Durante toda la historia han generado mala prensa frente a la educación pública, y por supuesto esto es lo que ha hecho que en gran medida en Colombia proliferen ofertas de educativas mayoritariamente privadas. Si fuera por número de establecimientos educativos en Colombia, públicos y privados, si fuera por número, en Colombia la educación podríamos definirla como privada, porque hay mayoría de establecimientos privados en Colombia ofreciendo educación. Y sobre todo a nivel universitario. Son más las universidades privadas que existen en Colombia que las públicas financiadas por el Estado colombiano, y que ellos ahora quieren fortalecer para poderse ampliar más, porque ese es el trasfondo que ellos buscan, que teniendo ellos recursos del Estado puedan crear más, adquirir más estudiantes, mientras que lo público va disminuyendo. Vamos a dar otro dato importante para que nuestros televidentes, a quienes invitamos a familiarizarse, a buscar más información sobre el tema, pues comprendan este programa y el tema de fondo. Y es el siguiente: en Colombia hasta ahora existen leyes, por supuesto, que regulan la educación. Está la ley 15 que se encarga, la ley 115 efectivamente, que se encarga de todo lo que tiene que ver con primaria, y la ley 30 que se encarga de todos los asuntos de la educación superior. No existe en Colombia una ley estatutaria. Ahora explicamos el poder que tiene una ley estatutaria, pero entonces en este caso estamos ante un dilema: o el país queda con una ley estatutaria o el país queda sin ley estatutaria, porque esa es la otra opción, que se hunda. Entonces mi pregunta de fondo para cada uno de ustedes es: ¿cómo están las cosas? FECODE preferiría que, si esa ley va a quedar como la moldeó el Centro Democrático y sus partidos más cercanos, ¿preferirían que se hundiera? Sí, señor. Preferimos que se hunda, porque también no solamente es nociva desde el punto de vista de que favorece al sector privado, también es nociva para la posibilidad que tienen los estudiantes de las normales actualmente que están estudiando de acceder a ser nombrados como docentes a nivel público.
Al negar el preescolar de 3 grados le están quitando posibilidades a muchos maestros que se están licenciando, a muchos maestros de las normales de ser nombrados por el Estado. Entonces va a mermar la capacidad de empleo, que es la que nosotros decimos hay que defender, porque no es lo mismo un docente trabajando a nivel privado que trabajando a nivel oficial. Sabemos de las condiciones que no tienen derecho a seguridad social a nivel privado, en cambio que nosotros a nivel público tenemos ese derecho. Queremos que las muchachas y los muchachos que están en las normales salgan de allí a acceder a una mejor calidad de vida, que se les va a negar cuando no estemos con el preescolar de 3 grados. Entonces, todas esas son deficiencias que frente a lo que queremos como colombianos de a pie, como solemos decir ahorita, si no se da la modificación, es preferible que se hunda la norma a que quedemos por 30 años con una norma que nos va a afectar a todos los del pueblo colombiano. Bien, recordamos a nuestros televidentes, estamos en Diálogos de Ciudad con 3 voceros del sector de la educación oficial en Colombia, integrantes de la SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, y SUTEP a su vez es filial de FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores y el sindicato que agrupa al mayor número de personas en Colombia. ¿Es así? Es el sindicato más grande en ese sentido. Vamos a abordar ya la parte final de nuestro programa y sí quisiera que entonces en esta parte final explicáramos a nuestros televidentes un poco como las lógicas de la parte ya política de la discusión, porque evidentemente hay una discusión aquí desde el plano político, y es que entonces decimos, si el gobierno presenta una ley que pretende reconocer a la educación como un derecho fundamental y un sector de la población del país se opone a que la ley, a que los colombianos tengamos una ley que convierta en derecho a la educación. Eso es parte de la discusión. ¿Usted la puede explicar, profesor? Bueno, yo quiero poner un ejemplo, para el caso Buenaventura. Concretémonos en el caso Buenaventura. En Buenaventura nosotros hay 2 indicadores en educación superior que son muy importantes para medir el acceso. Uno es tasa de absorción y el otro es tasa de tránsito inmediato. Por ejemplo, en Buenaventura tenemos tasa de tránsito inmediato de estudiantes a educación superior, es decir, los que se gradúan en el colegio en noviembre e ingresan inmediatamente. La tasa de absorción es del 32%, es decir, de cada 100 jóvenes que se están graduando en Buenaventura, solo 70 están ingresando, 70 se están quedando por fuera de la educación superior. Y no es porque ellos no quieran estudiar, es porque sencillamente los cupos están asociados a la meritocracia. ¿La meritocracia qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Aparte de que son los mejores puntajes, nos dicen es que no hay para todos. Con la no aprobación de la ley, en el caso Buenaventura, estamos diciéndole a unos jóvenes que no van a tener opción de formarse para movilizarse socialmente, encontrar un empleo digno, que no van a tener opción de educarse para nada. Eso es lo que está pasando y mira el conflicto hoy en el que están nuestros jóvenes en Buenaventura. Por ejemplo, para complementar lo que dice la compañera ahora, preescolar, aparte de las posibilidades de empleo que se generarían para las docentes, tenemos, por ejemplo, en preescolar, en Buenaventura más o menos una población entre los 3 y los 5 años de unos 26.000, 27.000 niños y niñas en edad de preescolar. Solo están registrados en el sistema un poquito más de 7.000. Es decir, tenemos 21.000 niños que están por fuera del sistema educativo, pero son esos 21.000 niños que nos llegan a transición sin tener la base formativa. Por supuesto, cuando se enfrenta el sector público con el sector privado es un desbarajuste, porque el joven del sector privado, y cuando digo no me refiero a las escuelas privadas, me refiero a una familia que tiene cómo pagarle el preescolar de 3 grados a su hijo, llega con una ventaja superior sobre el del sector público que solo tiene 1 año de preescolar. Estamos hablando de que esta ley lo que busca es equilibrar la balanza y permitir que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan esa posibilidad de formación que les permita generarse otras expectativas de vida a través de la educación. Y como decía un pensador chocuano, por la educación se asciende la libertad, por la ignorancia se desciende la servidumbre. ¿Qué queremos para nuestro pueblo? ¿Que sea la servidumbre o que sea una ciudadanía libre?
No, y es que esta reforma también lo que quiere es quitarle al pueblo colombiano la posibilidad de dirigir el país, porque cuando lo que usted no sabe, usted no puede dirigirlo. ¿Qué quieren? Que seamos ignorantes para ellos seguir a través de la historia, como lo han venido haciendo desde hace más de 200 años, gobernándonos a su manera. Que nosotros seamos los que estemos para obedecerle, para estar de peones de ellos, mientras ellos siguen haciendo los esclavistas intelectuales, porque esa es una forma de esclavizar, ¿no? Quieren que ellos sean los esclavistas y nosotros seamos los esclavizados intelectuales de este país, y eso no lo podemos permitir más. Profesor Libardo, vamos a cerrar nuestro programa, así que usted hace su aporte, veo que va a hacer su aporte y si es necesario hace también su intervención como de cierre, de conclusión para nuestros televidentes. ¿Qué impresión quieren dejar ustedes a nuestros televidentes? Pero usted iba a decir algo relacionado con lo que dice la profesora Dora. Sí, a ver, quiero que quede claro una cosa. La Ley General de Educación, o Ley 115 de 1994, que tiene 30 años, ayudó a ampliar la educación en Colombia. Incluso fue modelo para América Latina. Esa ley 115 o Ley General de Educación cogió desde el preescolar, solo que de los 5 años, la básica primaria, la básica secundaria y la media, ¿sí? Eso se atendió y se dio también paso a cobertura, a ampliación de cobertura. Ampliación de cobertura atendida desde la educación pública, porque antes teníamos solamente las escuelas que eran hasta quinto de primaria y también habían los pocos colegios. Se hace la fusión que lo permite esta Ley General de Educación y esto permite ampliar más los niveles de educación. ¿Qué queremos entonces? ¿Y qué se pretende que los televidentes escuchen y amplíen esta información con los otros que no estén escuchando? Si tenemos una Ley General de Educación hoy y queremos pasar a una ley estatutaria, es para que se fortalezca más la educación pública, desde todos los niveles que ya se ha mencionado acá, de la educación inicial, desde los 3 años hasta los 5 años, que sería ya un preescolar, y toda la primaria, básica, secundaria y la educación universitaria, ¿sí? Pero, volvemos y lo decimos, si estos puntos que FECODE ha descubierto de mala intención de estos senadores, de mala intención porque se inventan que evaluar al docente. Nosotros no le tenemos miedo a la evaluación. Lo que se quiere es un plan de mejoramiento que nos permita más y más y más mejorar la calidad educativa. Cuando se dice que si a un joven del grado 11 en su prueba saber 11 le va mal, con esa medida se evalúa al docente, no estamos de acuerdo, porque hay estudiantes que ellos no están interesados en ser los mejores, en observar unas buenas calificaciones, y incluso acompañados por sus mismos padres y las otras problemáticas que tienen los estudiantes en sus hogares. Aquí mismo en Buenaventura, en toda la costa pacífica, donde las condiciones para que los docentes ejerzamos calidad de alta importancia, de alta calidad, no la tenemos. Tenemos instituciones educativas aquí en Buenaventura, donde no hay un computador. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que un estudiante sea experto en informática? Profesor, ese tema que usted está mencionando es tan importante que solamente el tema de la evaluación, los diferentes variables y factores a analizar podrían dar lugar para una entrevista con profesores como tal. Y nuestro propósito es este. Hoy debemos cerrar este programa, pero es nuestra invitación cálida y fraterna a ustedes a que estén muy atentos y que podamos abrir más espacios en los que la educación sea tema cotidiano para los televidentes y los habitantes de Buenaventura. Ese tema es muy, muy importante y ustedes tendrán mucho que decir.
Así que a nuestros televidentes les agradecemos, profesora, a usted muchas gracias pues por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por esta invitación y esperamos que los que hemos expuesto aquí sirva para el conocimiento de la comunidad y que Dios le bendiga a usted y a su grupo de trabajo. Profesor Adalberto. Muchas gracias, Gersaín. Un placer haber estado acá y esperamos que este no solo sea el primero de muchos espacios más. Invito a toda la amable audiencia que multipliquemos esto y que toda la ciudadanía bonaerense, toda la ciudadanía colombiana, acompañemos a FECODE. Acompañemos a FECODE, que nosotros los más de 360.000 docentes estamos buscando es la educación de calidad, de pertinencia, con todos sus enfoques diferenciales para preparar a la niñez y a la juventud de este país. Un nuevo escenario tiene que abrirse, si la ley estatutaria no pasa, tienen que venir nuevas cosas, estaremos acá muy atentos y esperamos contar con la presencia de ustedes para analizar ese nuevo escenario. A nuestros televidentes les agradecemos por acompañarnos hasta este momento y por supuesto les invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.